Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente, pero primero vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Hemos hablado acerca de la materia. Ahora vamos a ver lo que son cambios físicos y químicos. Disculpe. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rallamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. De las propiedades físicas y químicas de la materia. Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y por cómo están compuestas. La materia posee dos tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Primero analizaremos las propiedades físicas de la materia. Una propiedad física es aquella que se puede medir sin que se afecte la composición o identidad de la sustancia. Algunos ejemplos de propiedades físicas son
El punto de ebullición, el cual es la temperatura a la cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. En este caso, la sustancia seguirá siendo la misma. La única diferencia estará en el estado en el que se encuentra. El color es otro ejemplo de una propiedad física, ya que solamente describe físicamente la materia y no cambia su composición. El punto de fusión, el cual es definido como el cambio del estado sólido al líquido de cualquier sustancia, es otro ejemplo de propiedad física. Tal y como en el primer ejemplo, la sustancia sigue siendo la misma, solo cambia su estado. De igual forma, la materia posee también las propiedades químicas. Una propiedad química es aquella que se observa cuando una sustancia sufre un cambio en su estructura interna, transformándose en otra sustancia. Estas transformaciones son generalmente irreversibles. Algunos ejemplos de propiedades químicas son la oxidación de un clavo, en donde el hierro que compone al clavo cuando es expuesto al aire se convierte en óxido de hierro, esa capa color marrón que puedes observar encima del clavo. Otro ejemplo es la combustión, en la que una sustancia combustible reacciona con oxígeno liberando energía en forma de calor y luz. Otro ejemplo también es la fermentación, el cual involucra a diferentes agentes que van a tratar de oxidar sustancias como el pan o las bebidas alcohólicas. Ahora analicemos algunos ejemplos. Trata de determinar si las siguientes propiedades son físicas o químicas. Después de leer cada enunciado te daré un par de segundos para responder y a continuación te daré la respuesta correcta. Si tu cabello es de color castaño, ¿esto es una propiedad física o química? Esta es una propiedad física. Una sustancia capaz de volver tu cabello chino, ¿qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad química. El alcohol etílico se disuelve en agua. ¿Qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad física. Las bolas de naftalina se funden a 80 grados centígrados. ¿De qué propiedad estamos hablando? Esta es una propiedad física. Tu cabello puede ser decolorado con peróxido de hidrógeno. ¿Qué tipo de propiedad es? Esta es una propiedad química. Espero que este recurso haya sido de utilidad y hayas comprendido. Muy bien. Hemos visto un video acerca de las propiedades químicas y físicas que las encontramos en el mismo ambiente, ¿no? En la misma naturaleza. Propiedades físicas. Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia que es visible y medible. Podemos definir a las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y la medición. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían que es denso, que es sólido, que es cuadrado, que es de madera, que es orgánico, que es no maleable. Las propiedades físicas de la materia son las características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Algunas de las propiedades físicas que podemos encontrar son, por ejemplo, el estado físico, que son sólido, físico, gaseoso o plasma, o sea, los estados de la materia. También podemos encontrar el olor, que puede ser fragante, frutal, químico, mentolado, dulce, leñoso, podrido, cítrico, etc. También dentro de las propiedades físicas encontramos el sabor, que puede ser salado,
ácido, amargo, dulce, picante. También encontramos a la densidad, que tiene una relación de masa y volumen. También podemos encontrar a la viscosidad, que es la resistencia de la fluidez en un líquido. Maleabilidad, que es la flexibilidad. La temperatura de ebullición, que es una temperatura necesaria para que el líquido se vuelva gaseoso. También encontramos el punto de fusión, que es una temperatura necesaria para que los sólidos se fundan y los líquidos se solidifiquen. También encontramos la conductividad, que es la capacidad de conducir algún tipo de energía. La solubilidad, que es la capacidad de una sustancia en disolverse en otra. Por otro lado, también encontramos un cambio físico, que es aquel que la sustancia en cuestión conserva sus propiedades físicas originales sin alterar su composición. Muy bien, vamos a ver otro video y luego lo vamos a comentar. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Juan Camilo Martínez, estudio en el Instituto Técnico Industrial y curso el grado 16. Hoy vengo a realizar unos pequeños experimentos para establecer las diferencias que hay entre los cambios químicos y los cambios físicos. Para el primer experimento vamos a utilizar los siguientes materiales, que son un fósforo, una lupa, un fondo blanco para observar mejor el procedimiento y una caja de fósforo. Primer paso, vamos a observar cómo está compuesto el fósforo físicamente. Notamos que su cabeza es completamente café. Ahora vamos a encender el fósforo. Observamos que la cabeza queda completamente en ceniza. Encender un fósforo implica un cambio físico porque se requiere ejercer una fricción con un cuerpo riguroso. Se genera una reacción de oxidación y se liberan gases como dióxido de carbono. La cabeza del fósforo queda reducida en cenizas, por lo tanto se produce un cambio químico. Agua fría, agua, temperatura del mar y dos platos para tomar la muestra. Dejamos el agua a temperatura ambiente a la paila junto con azúcar. Ya después de un tiempo vemos que el azúcar se ha caramelizado y vamos a sacar una muestra, que es la que vamos a dejarla en reposo durante una semana.
Ahora tomamos el agua fría y le echamos azúcar. La revolvimos. Y la sacamos también una salsa. Para el siguiente experimento, los siguientes materiales que utilizaremos son vinagre. Utilizaremos aproximadamente 150 mililitros, un recipiente para depositar el vinagre y un huevo. El primer paso sería pues depositar el vinagre en el recipiente. Y depositar el huevo. En esto realizaremos un seguimiento un minuto después, una hora después, un día después y una semana después. Este es el cambio que se observa después de una hora. Este es el resultado que podemos observar después de un día. Podemos notar el huevo al transcurrir una semana queda completamente sin la cáscara. Ahora vamos a sacar el huevo para ver mejor los resultados. Como podemos ver, el huevo queda completamente sin cáscara y rebota. El huevo sufre varios cambios. El primer cambio, como lo observamos, es que queda completamente sin cáscara. Este cambio sucede ya que la cáscara del huevo la compone calcio, y pues agregándole vinagre, los ácidos del vinagre reaccionan junto al calcio, haciendo que se genere dióxido de carbono y pues se le desprenda la cáscara después de un tiempo. El segundo cambio que notamos es la hinchazón del huevo. Esto se genera ya que el huevo tiene mucho más sal que el vinagre. Por eso el agua del vinagre penetra al huevo, haciendo que la sal del huevo quede balanceada junto a la del vinagre, haciendo que las células del huevo se llenen de agua y el huevo quede completamente hinchado. El tercer paso ocurre cuando ya la sal del huevo y la sal del vinagre están completamente balanceadas. Entonces se genera una capa que hace que no penetre más agua y quede una capa completamente impermeable. Como lo podemos ver, la capa que es muy gruesa y hace que el huevo rebote. Para el siguiente experimento utilizaremos los siguientes materiales: maicena, una cuchara para revolver, un recipiente con agua y tintura de yodo. El primer paso,
Depositaré una maicena en el recipiente. Y depositamos la tintura de yodo. El cambio que ocurre es un cambio físico, porque cuando depositamos la tintura de yodo, el yodo tiñe el almidón presente en la mezcla, haciendo que este cambie de color, pero su composición permanezca intacta. Los cambios físicos ocurren en los siguientes procedimientos, en el 1, el 2 y el 4. En el primero ocurre un cambio físico cuando frotamos el fósforo con la parte rugosa, cualquier parte rugosa. En el segundo procedimiento ocurre un cambio de estado de la materia cuando el azúcar está sólida y pasa a líquida, y cuando está líquida y pasa a ser vapor o ser un gas. En el cuarto procedimiento ocurre un cambio físico porque cambia solamente su color, pero no cambia su estructura interna o molecular. En la combustión del fósforo se forma un gas llamado dióxido de carbono. La diferencia que hay entre los cambios químicos y físicos es que en los químicos se altera su estructura molecular y en el físico no. En los cambios químicos lo podemos notar en las plantas, la fotosíntesis, y los cambios físicos los podemos notar como en el papel, que cuando lo pintamos o lo rogamos de todas maneras sigue siendo papel. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos a Química Didáctica. Hoy os traemos un vídeo acerca de los cambios físicos y los cambios químicos. ¡Vamos allá! En primer lugar, un cambio físico es aquel en el que las sustancias no se transforman, como por ejemplo una disolución de agua y sal cuando trituramos chocolate o cuando enfriamos una mezcla. Por otro lado, en los cambios químicos sí se produce una transformación de las sustancias, como puede ser la digestión, la cocción de un huevo o la combustión de una cerilla. Todas ellas dan lugar a nuevas sustancias con otras propiedades. Para ilustrar estos ejemplos, vamos a ver un caso práctico en la cocina, en este caso de un bizcocho. Para fabricar un bizcocho de chocolate, primero tenemos que triturarlo. Esto es un cambio físico, pues no alteramos las propiedades del chocolate, sino que modificamos su forma, como se puede ver en el vídeo. En segundo lugar, precalentaremos el horno, para que al meter la mezcla, ésta se transforme y podamos tener nuestro postre. El siguiente paso para obtener nuestro bizcocho es realizar una mezcla de ingredientes, lo cual es un cambio físico. Añadiremos cáscara de naranja, huevos, azúcar, aceite, leche y lo batiremos. Este proceso de batir o de remover es un cambio físico.
Luego añadiremos harina, chocolate en polvo y por último añadiremos levadura, la cual hará reaccionar con las sustancias y hacer que crezca el bizcocho en el horno. Esto es un proceso químico. ¿Y por qué se produce este cambio químico? Se debe a que la levadura, al reaccionar con los azúcares, los transforma en alcohol y en CO2. Y el CO2, al ser un gas, es el responsable de que infle la masa cuando se introduce en el horno. De forma, de estructura, sal y CO2. Podéis ver en el vídeo cuando se añade el bicarbonato sódico que empieza a burbujear. Eso es la reacción y se está desprendiendo en ese momento el CO2. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que sigáis nuestra página web. Allí encontraréis todos los vídeos y experimentos que os puedan interesar acerca de física y química. Como podéis ver, en el vídeo se ha introducido 2 veces el plátano en la nevera, pasados un tiempo, y ha adquirido un color más negro. Por último, Tu hijo tiene una gran imaginación. Aliméntala con Nesquik y su rico sabor a chocolate. Hola, mi nombre es Juan Camilo Martínez, estudio en el Instituto Técnico Industrial y curso grado de C. Hoy vengo a realizar unos pequeños experimentos para establecer las diferencias que hay entre los cambios químicos y los cambios físicos. Para el primer experimento vamos a utilizar los siguientes materiales, que son un fósforo, Muy bien. Hemos visto los cambios físicos y químicos de la materia. Como les decía, estos cambios se dan en la vida diaria, ¿no? No son cosas del otro mundo. Y es importante que conozcamos por qué se dan estos cambios. Muy bien. Vamos a seguir con el significado. Vamos a ver qué son las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades químicas? Una propiedad química es como ya hemos visto en los videos, altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia creando nueva. Las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio en la composición original transformándose en otra diferente. En cambio, se llama cambio físico. Provoca la modificación de los enlaces químicos al estar en contacto con otras sustancias reaccionables. Para identificar las propiedades químicas de una sustancia es necesario tener conocimiento sobre reactividad o comportamiento químico frente a otros componentes, ya que a pesar de que algunos son visibles, la característica principal reside en la modificación profunda de su estructura.
Las características de las propiedades químicas, entre otras, tenemos que son que se caracterizan por producir sustancias nuevas, siendo ellas generalmente permanentes e irreversibles. ¿Qué significa? Que al realizarse un cambio químico ya no se vuelve a cambiar a físico, por eso es permanente e irreversible. Una sustancia química ya no se puede volver a ser una sustancia física. Son siempre acompañados de una modificación profundas en las propiedades de las sustancias en contacto y se observa una variación de energía entre el producto original y el producto creado. Las propiedades químicas son diferentes en cada sustancia, ya que su reacción o comportamiento como reactivo depende de su composición molecular, la del componente con el cual entra en contacto, y algunas de las propiedades químicas que podemos encontrar son, por ejemplo, la reactividad química es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra, denominada también como reacción química. Entre ellas podemos observar, por ejemplo, la reactividad con el agua, la reactividad con sustancias ácidas y la reactividad con las bases o hidróxido. Dentro de la combustión también tenemos que reacciona frente al oxígeno, que produce energía en forma de luz o de calor. Determina si una sustancia es combustible o inflamable. También tenemos a la oxidación, que es la pérdida de electrones de un átomo o ión. Es un fenómeno contrario a la oxidación, pero que pueden suceder simultáneamente, llamándose oxidación y reducción. Se definen ambos fenómenos como reacciones de transferencia de electrones. La diferencia entre las propiedades físicas y químicas es que las propiedades químicas se diferencian ya que las físicas no crean sustancias nuevas, siendo dichas propiedades observables y medibles sin necesidad de conocer su composición. En cambio, las químicas sí. En conclusión, podemos decir que materia es toda aquella que se denomina, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que tiene masa, volumen y espacio. Lo podemos percibir sentir su presencia a través de los sentidos. Por eso la materia tiene tamaños, formas, texturas y colores. Las propiedades de la materia, ya sabemos que son, hay físicas y químicas, que entre las propiedades físicas podemos encontrar que tenemos que son observadas, medidas, que requieren también, que tienen ciertas características como la textura, y ya sabemos que es la capacidad determinada por medio del tacto, que se expresa la disposición en el espacio de las partículas del cuerpo, la elasticidad, que es la capacidad de que los cuerpos por deformarse al aplicarle una fuerza y luego recuperar su forma original, el punto de fusión, que ya sabemos que es el punto de temperatura, que al descender de él el cuerpo se convierte de estado líquido a gaseoso. El punto de ebullición, que es un punto de temperatura, que una vez superado el cuerpo se vuelve de líquido a gaseoso. El primero es de líquido a sólido, que se llama punto fusión, y el punto de ebullición es de líquido a gaseoso. La fragilidad, que es la propiedad de ciertos cuerpos que de romperse sin que se deforme previamente, como el vidrio. La dureza, que resistencia se opone a materiales del rayado, como la tiza, por ejemplo. La conductividad, que es una propiedad de que algunas sustancias para conducir electricidad y calor. La ductibilidad, que es la propiedad en que los materiales se pueden hacer hilos y alambres. La temperatura, que es la medida del grado de agitación térmica de las partículas del cuerpo. La solubilidad, que es la capacidad que tienen las sustancias para disolverse. Recordamos que las propiedades químicas son las que hacen un cambio de composición de la materia. La exposición de cualquier materia a una serie de reactivos o condiciones
los cuales pueden reaccionar y cambiar su estructura. Estos cambios pueden ser mayor o de menor peligro, y una gran cantidad de ensayos de laboratorio se hace prevenir para estas transformaciones. Recordemos que las propiedades químicas, tenemos el pH, que es la propiedad química que sirve para medir la acidez de una sustancia o solución. Tenemos el estado de oxidación, que es el grado en que un átomo se oxida. El poder calorífico, que es la cantidad de energía que desprende al producirse una reacción química. La estabilidad química, que es la capacidad de una sustancia de evitar reaccionar con otras. La alcalinidad, que es la capacidad de una sustancia para neutralizar ácidos. La corrosividad, que es el grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia. La inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de iniciar una combustión al aplicarse calor suficiente a temperatura. Tenemos la reactividad, que es la capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otras. Tenemos a la combustión, que es la oxidación rápida que se produce con desprendimiento de calor y de luz. Tenemos también el potencial de ionización, que es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo. Entonces tenemos diversas propiedades físicas y químicas. También hemos visto diversos experimentos de fenómenos físicos y químicos. Entonces ya sabemos que estos cambios físicos químicos podemos hacerlos mediante una reacción química, mediante compuestos mezclándolos, y físicos los podemos ver a simple vista. Muy bien. En conclusión, tenemos que ¿qué es un fenómeno? Fenómeno es la transformación que sufre la materia por la acción de algún agente energético. Es la transformación que hace la materia para que ya no se vea igual que antes. Todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza por la acción de algún agente energético como la luz, el calor, el fuego, el rayo, etc., lleva el nombre de fenómeno. Estos cambios obedecen a la materia de cada sustancia y son los siguientes: fenómenos físicos o cambios físicos. Es un cambio pasajero que no modifica o altera la composición química de la materia, es decir, su forma interna no cambia, solo se modifica la forma externa, pero no se le ve igual. Es un fenómeno reversible. Ejemplos: todos los cambios de estado, fusión, evaporización, solidificación, sublimación, como ya hemos visto, o cuando cortamos un papel, una madera, un cartón, o cuando se derrite un helado también. Fenómenos físicos o cambios físicos. Es un cambio que altera y modifica la composición interna y la forma externa de la materia. Y es un cambio irreversible, porque la materia se ha transformado en otra, ya no puede volver a su forma original. Se originan nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial. Ejemplo: la combustión. Los principales son la combustión, que se produce en la acción de quemar papel, madera o cualquier sustancia orgánica. También encontramos a la oxidación, la cual ya recordemos que se produce en metales como el hierro, el cobre, y en elementos litio, sólido, sodio, etc. El ejemplo más común es la oxidación de un clavo, ¿no? Y por último tenemos la respiración, la digestión y la fotosíntesis, que también son cambios físicos. Bueno, espero que hayamos aprendido. Ya sabemos que los cambios físicos y químicos los encontramos alrededor de la naturaleza, que los físicos los podemos ver a simple vista, y los químicos tenemos que
se ven al reaccionar con con una sustancia química, con las llamadas reacciones químicas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.